Buenas noches, esta es la sustentación de los productos realizados durante el curso Lenguajes de Programación por Ricardo Díaz Bernal. Iniciamos con la etapa 1, la cual tuvo como tema principal de desarrollo la instalación y el acercamiento al entorno de desarrollo integrado Visual Studio Community. Y se tocaron algunos temas como .NET, los entornos de desarrollo integrado y cuáles existen actualmente, Visual Studio Community y C#. .NET es un entorno de desarrollo realizado por Microsoft que permite crear y ejecutar servicios web y aplicaciones de Internet. Sus dos principales lenguajes son C# y Visual Basic.NET. Los entornos de desarrollo integrado se definen como sistema que permite el desarrollo de aplicaciones combinando herramientas del desarrollador en una interfaz gráfica. El entorno de desarrollo le permite al programador realizar los pasos más básicos del desarrollo de software, como son escribir el código, depurarlo y compilarlo. Dentro de los entornos de desarrollo que se encuentran actualmente podemos mencionar algunos como Android Studio, NetBeans, IntelliJ, Visual Studio Community, Visual Studio Code y Brackets, entre otros. Visual Studio Community es un entorno de desarrollo realizado por Microsoft para sistemas operativos Windows, el cual permite trabajar con lenguajes de programación como C#, C++, J#, ASP.NET y Visual Basic. Este entorno se caracteriza por ser gratuito y se suele usar bastante por estudiantes y por aficionados en general a la programación. Pasando al desarrollo práctico de la etapa 1, encontramos que el objetivo principal de esta etapa era la instalación del entorno de desarrollo de Visual Studio, el cual podemos apreciar en la diapositiva. Pasando a la etapa 2, encontramos que el tema principal de desarrollo teórico fue C# y sus generalidades tales como los tipos de datos, las estructuras condicionales, las estructuras cíclicas, los tipos de arreglos y sus excepciones. Dentro de los tipos de datos que se utilizan en C# podemos encontrar los tipos de datos compuestos y los tipos de datos integrados. Dentro de estos podemos caracterizar algunos como las estructuras, las matrices, las clases y los datos int, float, double, char y bool. Pasando a las estructuras condicionales, encontramos que las más usadas son if, if-else, if-else-if y switch. Pasando a las estructuras cíclicas, por mencionar algunas podemos decir que están while, do, for and for each. Pasando a los tipos de arreglos que más se usan en C#, encontramos dos que son los arreglos unidimensionales o matrices y los arreglos multidimensionales. Los arreglos unidimensionales coleccionan datos del mismo tipo y los arreglos multidimensionales coleccionan datos mayor a una dimensión. Ya para finalizar el fundamento teórico de la etapa 2 encontramos las excepciones en C#. Y aquí podemos destacar la más usada, que es la excepción try catch. Pasando a la evidencia del desarrollo práctico, encontramos que la tarea principal era desarrollar una aplicación sencilla con Windows Forms. En mi caso particular me correspondió hacer una aplicación en la cual el usuario respondiera unas preguntas de cultura general. Y en la diapositiva podemos apreciar dos ejemplos de preguntas de cultura general. Pasamos a la etapa 3, la cual tuvo como tema principal de desarrollo en su fundamento teórico la conexión a base de datos MySQL y algunos subtemas como las sentencias más usadas, Audo.NET, clases en MySQL y qué es MySQL Client. Bueno, la base de datos MySQL es una base de datos de código abierto que actualmente pertenece a Oracle y suele ser muy utilizada por desarrolladores alrededor del mundo. Dentro de las sentencias más usadas en MySQL podemos encontrar create database, create table,
drop database, alter table, drop table, select, insert, update y delete. Auto.NET es una parte integral de Net Framework que proporciona acceso a datos relacionales, XML y de aplicaciones. Pasando a las clases más usadas en MySQL encontramos Connection, Command, Data Reader y Dataset. Estas clases básicamente se utilizan para conectarse a la base de datos y trabajar con una base de datos existente y con listas grandes de resultados. Y por último, para definir MySQL Client, este es un paquete que se encuentra en MySQL que le permite al usuario conectarse al servidor de MySQL. Pasando a la parte práctica de la etapa 3. Durante la etapa 3 se debió realizar una aplicación también en Windows Forms que se conectara a una base de datos MySQL y realizara las funciones básicas del método CRUD como lo son crear, leer, actualizar y borrar. En mi caso particular me correspondió realizar un programa que gestionara los audios de unas entrevistas. En pantalla vemos la interfaz gráfica del programa y la script de la base de datos. Pasando a la última etapa del curso, encontramos que el tema principal de desarrollo fueron las aplicaciones web y algunos subtemas como ASP.NET, Grid View, String de conexión, sus elementos y los objetos usados en MySQL. ASP.NET se define como un entorno que se utiliza para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. ASP.NET suele ofrecer tres marcos para crear aplicaciones web, como son las Web Forms, ASP.NET Modelo Vista Controlador y ASP.NET Web Page. Un Grid View, que también se conoce como cuadrícula de datos, es un elemento de control gráfico que permite visualizar datos de una tabla en la pantalla y también posee la función de editar, crear y borrar registros de la tabla. El string de conexión, también conocido como cadena de conexión, es la cadena que contiene información acerca de una fuente de datos y también incluye la información necesaria para lograr conectarse a la base de datos. Dentro de los elementos del string de conexión encontramos la clase MySQL.data.MySQL_Client y el comando MySQL Connection igual a New MySQL Connection. Ya para finalizar el fundamento teórico de la etapa 4 encontramos los objetos más usados en MySQL, que son MySQL Connection, MySQL Data Adapter y MySQL Dataset. Esos objetos básicamente se utilizan para conectarse a un servidor de base de datos, recuperar datos de una base de datos y trabajar sobre los datos de una base de datos ya existente, realizando una copia de esta base de datos en memoria local. Pasando al desarrollo práctico, durante esta etapa se debió realizar una aplicación web que nos mostrará en un Grid View la información de la base de datos. En pantalla podemos ver el despliegue de la página inicial y el despliegue inicial del Grid View. Bueno, conclusiones del trabajo realizado. Podemos concluir que es importante contar con un buen entorno de desarrollo integrado que permite realizar aplicaciones de varios tipos, como aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola y aplicaciones web. Es recomendable poseer un buen equipo que cumpla con los requisitos que solicita un entorno de desarrollo, como lo son la memoria RAM, el espacio en el disco duro, el sistema operativo, entre otros. Visual Studio a su vez es uno de los entornos de desarrollo más completos, ya que permite realizar varios tipos de aplicaciones de forma muy sencilla, ya que posee una sintaxis muy sencilla. Una vez el desarrollador selecciona un lenguaje de programación para trabajar, debe estudiarlo muy a profundidad para entender su lógica de programación y sus comandos básicos para que le sea muy fácil desarrollar los programas. Y por último podemos concluir que si se trabaja con un buen lenguaje de programación y una buena base de datos, es muy posible realizar trabajos de buena calidad.
Eso es todo, gracias por su atención.